Seguimos el retrato hablado conversando con el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade Curibreña, candidato a la coalición Todos por México. Y bueno, antes de irnos al corte, Jesús, hacías una petición. Sí, José Antonio, el tema de que le puedan dar protagonismo también a los constructores locales. Yo creo que el planteamiento de Jesús es bien importante y nos regresa un poco al planteamiento estructural. Sin duda el comercio ayuda, sin duda la inversión ayuda, pero lo que vemos es que ese comercio y esa inversión no siempre se derrama ni en beneficio de todos los sectores, ni en beneficio de los constructores y los empresarios locales, ni en beneficio de regiones y personas completas. Entonces lo que tenemos que hacer es sí más comercio y sí más inversión, pero que en el espejo de ese mayor comercio y inversión encuentren reflejo, pues desde los constructores locales hasta las diferentes entidades, hasta un número mucho mayor de personas que encuentren en ese comercio, en esa inversión, mejores oportunidades de vida. Tenemos que lograr que al mismo tiempo que crecemos, construyamos una economía que es mucho más incluyente, que es un poco donde rematábamos al final. Un país que tiene 48 millones de jóvenes sin terminar la preparatoria, pues es un país que tiene un reto no solamente en la educación de los jóvenes de hoy, sino en voltear a ver a aquellos jóvenes a los que les quedamos mal, para darles los instrumentos que les permitan una mucha mejor incorporación en el mercado laboral formal o una mucha mayor capacidad de emprender y de tener su propio negocio con éxito. Pasaremos al otro tema, si me lo permiten. Corrupción, Estado de Derecho. La corrupción, el flagelo de México. Así lo perciben los ciudadanos, los mexicanos. Me gustaría iniciar la pregunta de Miguel Ángel Vargas. Pues mi pregunta creo que en realidad son dos, en el sentido de qué plantearías hacer distinto. Lo que quisiera saber es si algunos de los casos de presunta corrupción que han quizás hasta simbrado al gobierno del presidente Peña Nieto, si los habrías abordado de manera distinta. El caso que quizás más afectó en términos de percepción a este gobierno, evidentemente el de la Casa Blanca, se tuvo que haber abordado de manera distinta. Y también un detalle, en tus cálculos, en tus números, eres una persona de números, de datos, de Exceles, me imagino. ¿Cuánto se va por la corrupción? ¿Cuánto se puede reducir de lo que se va del presupuesto de egresos de la Federación en materia de corrupción y cómo? Mira, déjame un poco plantear, porque fueron varias preguntas de distintas formas. Primero, y para mí ha sido muy importante en esta campaña decirlo y significarlo. El servicio público ofrece grandes oportunidades de desarrollo y de satisfacción de una vocación pública de servir. Y la enorme parte de los servidores públicos, yo soy la segunda generación en mi casa de un servidor público, mi papá también lo fue, mi mamá fue educadora, y yo estoy seguro que quienes nos están oyendo y ustedes mismos conocen ejemplos en su vida cercana, en sus círculos de afectos, en sus círculos familiares, de servidores públicos que no hacen en las mañanas más que levantarse pensando cómo pueden ayudarle al país a que vaya mejor. Y ayuda, por lo tanto, mucho que logremos en el discurso público el hacer el no hacer esas generalidades. Hay buenos y malos servidores públicos. Hay servidores públicos buenos y malos en todos los partidos. Y México va a necesitar a muchos jóvenes que se entusiasmen del servicio público. Y es bien importante que esos jóvenes sepan que se puede ser servidor público honesto, que se puede cumplir con esa vocación de servicio y hacerlo con honorabilidad. Y que pueda hacer una trayectoria del sector público limpia, en donde no haya más motivo ni más privilegio que el de ser mexicano y haber tenido la oportunidad de ayudar al proceso de transformación del país. Hemos cambiado mucho en términos de transparencia y en términos de la forma y los actores que hoy participan en el combate a la corrupción. Tenemos que cambiar más. Tenemos un sistema nacional de anticorrupción en donde yo pensaba habíamos logrado lo más difícil. Logramos un sistema con un cambio constitucional de la mano de la sociedad civil y la lástima de estos últimos meses es que no hemos sido capaces como actores políticos de ponernos de acuerdo en un nombre. Somos un país que ha alimentado a las cortes internacionales, que participamos con mexicanos en todos los debates globales relevantes. Y los niveles de encono han sido tales que habiendo acordado el sistema, no hemos podido acordar la gente que le dé al sistema viabilidad. 4 cosas tendríamos que hacer diferentes. 1, tenemos que movernos del mundo que estamos hoy, en donde el funcionario público declara su patrimonio, a un mundo en donde el patrimonio del servidor público sea auditado
para que estemos seguros que su patrimonio es consistente con sus ingresos, que su estilo de vida es consistente con sus ingresos y que la evolución de su patrimonio es consistente también con su circunstancia. Por eso yo planteaba la importancia, y fue el primero en hacerlo, de que pasáramos de la declaración 3 de 3 a una declaración que yo nombraba 7 de 7, que básicamente era muy sencillo. Revisaba que lo que yo había declarado era consistente con todos los registros públicos de la propiedad, que lo que yo declaraba era consistente con las manifestaciones de riqueza que de mi persona constaban en el SAT. El SAT sabe si eres accionista, si facturas, si eres representante legal de alguna otra empresa, si recibes ingresos diferentes de los que se explican por tu sueldo. Entonces, todo eso lo hice público en un afán de acreditar, primero, que se puede hacer esa auditoría y segundo, que mi patrimonio era consistente y que se explicaba al 100% con lo que he trabajado y que mi estilo de vida también lo era. Tercero, tenemos que hacer mucho más fácil recuperar lo robado. Y eso es importante en seguridad, en materia de delincuencia organizada, y es importante en combate a la corrupción. Y cuarto y fundamental, el gobierno tiene que ser un gobierno abierto, en donde el ciudadano pueda ver la planeación reflejada en el presupuesto y el presupuesto reflejado en el 100% de los contratos, con la posibilidad además de que ciudadano, gobierno y Congreso le demos seguimiento a todos y cada uno de los casos, uno por uno, hasta encontrar en ellos una satisfacción, una explicación satisfactoria de cada evento, y donde no lo hubiera, que se deslinden responsabilidades. ¿Cuánto se va en corrupción cada año? Ahí hemos escuchado todos hablar, Andrés Manuel, de una corrupción que sale del presupuesto. La verdad es que el presupuesto federal tiene diferentes componentes. Los desgloso muy rápidamente y atiendo un poco a tu pregunta, porque lo que le cuesta a México es sí la corrupción, pero sobre todo los trámites que dan lugar a la corrupción. Trámites que no tienen razón de ser, trámites que entorpecen la actividad económica, trámites que empoderan a servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno para extraerle al ciudadano recursos que no salen del presupuesto, que salen del presupuesto del ciudadano. Y de ahí un poco la diferencia. Pero también los moches y las obras asignadas a los amigos. Salen del presupuesto, sobre todo del ciudadano, no salen del presupuesto de la Federación. Y regreso un poco al tema de las obras. Por eso la importancia de hacerlo público. Porque si nosotros hacemos público, y de hecho antes de irme a la Secretaría de Hacienda, 2 meses antes de irme, yo sí hice público todo lo que contrató el gobierno federal. Eso quiere decir que no tenemos que especular. Tú puedes meterte hoy a la hoja de internet de la Secretaría de Hacienda, de transparencia presupuestaria se llama, y ver toda la obra pública que se contrató. Y si al ver esa obra pública que se contrató, no tienes que esperar a la Autoridad Superior de la Federación. Si encuentras en la forma en la que se asignó, en los precios a los que se asignó, en las características del contrato, cualquier elemento de anomalía, puede desde la auditoría hasta la función pública, hasta el ciudadano, hasta los medios, denunciarlo. Y eso es el principal elemento para combatir la corrupción. Jesús. Me quiero salir ya del tema de corrupción y otro tema. En el segundo debate, José Antonio, hiciste un planteamiento en el tema de Nestora Salgado. Sí. Fuiste, creo que, duro, concreto con la posición de Nestora. Nada más quiero recordar una cosa. Si alguien impulsó las autodefensas en este país, fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. El abuelo que fue capturado en Michoacán hace un par de días está libre otra vez. Y si tú revisas las plataformas, y por eso lo de Nestora, a mi juicio es muy relevante. Nosotros pensamos que ese fue un error. Nosotros pensamos que ni autodefensas ni policía comunitaria. La ley y la Constitución tienen que estar presente en todo el territorio del país. Un poco la autodefensa, desde alguna perspectiva, es como si aquí yo repartiera batas y dijéramos que esta mesa era una mesa de doctores en un hospital. Pues el darle armas a la gente en un esfuerzo de autodefensa o de policía comunitaria. Pero en una eso comunidad no es policía. indígena, el Poder Judicial ha determinado que... En ningún lado debiéramos nosotros renunciar a que cambiara la ley y que la gente tuviera la posibilidad de que su seguridad dependiera de manera profesional. Olinalá, por cierto, no era una comunidad de usos y costumbres, y no hay ningún uso y costumbre que permita el secuestro, no hay ningún uso y costumbre que permita la tortura, y el tema era importante porque en la plataforma de Ricardo viene fortalecer las policías comunitarias. Yo vuelvo a insistir, yo creo que es un error. Y en el caso de Andrés, mi tema no era con Nestora, yo dije en el debate, Nestora fue encontrada inocente, pero fue imputada de secuestro. Entonces, llevar en un país
que está profundamente lastimado en su tejido social por una delincuencia que todos los días nos victimiza. Y llevar a una gente que fue imputada por secuestros, en donde consta, porque yo no hice más que leer lo que constaba en el expediente, pues el tipo de abusos al que Nestora sometió a la población, a la que en teoría estaba dándole el servicio de protección. Bueno, ni policía comunitaria, ni imputados de secuestro al Senado. Nosotros sí pensamos que en todo el país, en todo, empezando en las zonas más remotas, pues debiéramos de tener el derecho a que el gobierno se hiciera cargo de nuestra seguridad de manera profesional y con buena capacitación. Esa es parte del cambio, ¿sí? Las autodefensas surgen porque el gobierno... Estoy de acuerdo. Regresamos al planteamiento original. Tú me decías, ¿qué tenemos que hacer diferente? Y yo contestaba, lo que tenemos que hacer diferente es otra escala. ¿Otra escala en qué? En prevención, en disuasión y en investigación. ¿Qué implica otra escala en disuasión? Pues implica que no renunciemos en ninguna parte del territorio y por ningún motivo para tener una presencia de seguridad que le dé a la comunidad tranquilidad. Y una presencia de seguridad tiene que estar bien capacitada y bien profesionalizada. Esto es, no podemos tener una policía bien capacitada en algunos lugares y dejarla de tener en otros. Jesús, ¿querías comentar algo? No, básicamente era el planteamiento, me ha quedado claro lo que ha dicho ya el candidato. Adelante, Miguel Ángel. Pues en el caso de Nestora, la única duda es por qué ser tan severo sobre este tema cuando la verdad jurídica marca a esta mujer como inocente. Pero es que mi problema no es si es inocente o no. La verdad jurídica que consta en el expediente pues es que... Pero le dijiste secuestrador. No, le dije que había sido imputada por secuestrador. Eso es cierto. Esa es la verdad jurídica también. Y un poco regresa a este tema. Yo creo en los procesos jurisdiccionales y empecé el debate citando y diciendo, por fallas en el procedimiento, hoy la Corte no le estima secuestradora, pero fue imputada como secuestradora. Y aquí el debate no es Nestora, el debate es el que la está haciendo senadora. ¿Qué nos dicen de la política de seguridad de una gente que plantea para resolverla, dar amnistía y que lo acredita en los hechos, llevando al Senado a quien fue imputada como secuestradora? Ahí está el expediente y la lectura del expediente, por cierto, es profundamente escalofriante. Los hechos que se le imputan pues no son hechos triviales, son hechos que lesionaron profundamente a esa comunidad. Por eso yo insisto, no podemos tener una policía de primera y una policía de segunda. Tenemos que tener presencia de todo el Estado en todo el territorio. Si me lo permiten, vamos a una pausa, regresamos a Retrato Hablado.